Este domingo la Iglesia nos presenta la visitación de nuestra Madre la Suprema Santa Isabel, ya cercana a la Navidad. Y lo he puesto aquí donde tenemos precisamente la visitación de Nuestra Señora en una de tantos dioramas o conjuntos que a lo largo de toda la Iglesia este año recorre el Belén. Vemos la visitación de nuestra Madre Santa María, encontramos la fe de María y la falta de fe de Zacarías. La fe de María que le lleva con prontitud a echar una mano a su prima Santa Isabel. Y Zacarías su falta de fe que está en silencio y a no poder hablar ni comunicar aquello que está viviendo. Os invito que de cara a la Navidad tengamos la fe de nuestra Madre Santa María, porque precisamente las personas con fe alimentan la caridad y saben ponerse en el lugar de los demás y hacer como nuestra Madre Santa María, acudir a su prima Santa Isabel, que ya de edad avanzada estaba necesitada de la compañía precisamente de los familiares que más le podían atender y querer. Cuando una persona tiene fe a la hora de aconsejar a los demás, a la hora de atender a los demás, tiene contenido, tiene enjundia, tiene miga. Si no se queda como Zacarías, mudo y no puede transmitir nada. Por lo tanto, que te des cuenta que estos días son, como el de nuestra Madre Santa María, unos días de fe y de amor que vale la pena. Y te darás cuenta como alrededor tuyo no solamente vivirás la Navidad, sino harás vivir la Navidad a los demás. No te olvides de venir a San Juan si puedes, porque Belén este año es espectacular. Que Dios te bendiga, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Chao, feliz Navidad.